¿Sabes por qué los santos y las vírgenes generan devoción? Hoy verás cómo aplicar lo que aprendimos de su obra a tu crecimiento personal. Dicen que, cuando la marea se enfurece y el cielo se rompe en costuras de relámpagos, hay un nombre que los marineros murmuran con un hilo de esperanza: Nuestra Señora del Carmen. La historia comienza como una brasa en el viento, en un monte que mira al mar, el Carmelo. La tradición cuenta que allí, en silencio y oración, unos ermitaños vieron en María una estrella que orienta, Stella Maris, y aprendieron de ella a escuchar, a confiar y a servir. De esa mirada nació algo más que un título, una manera de vivir. La Virgen del Carmen representa la confianza que no se quiebra y la ternura que se arremanga. Su obra es acompañar, tejer calma en los bordes del miedo, recordar que la contemplación no es fuga, sino raíz para el servicio. El valor que se desprende de su figura es la confianza activa, creer con el corazón y mover las manos por los demás, esperar el amanecer, pero salir también a encender faros. ¿Cómo se traduce esto hoy? Julián, pescador de un puerto pequeño, llevaba meses perdiendo sueño y dinero. El mar, antes amigo, le parecía un juicio. Una madrugada, antes de botar redes, se sentó en el muelle. El rumor le trajo el nombre de la Virgen del Carmen que su abuela repetía, y él decidió probar lo sencillo: 10 minutos de silencio, un gesto de entrega. Cuida este día, y yo haré lo que me toque, y un compromiso concreto de servicio al llegar a tierra. Al principio solo cambió su ritmo, ya no salía con el pecho en guerra. Después cambió su mirada. Cuando una lancha quedó varada, fue él quien dio la vuelta para remolcarla, aún perdiendo la mejor zona de pesca. Fue perdiendo el miedo a la bravura de las olas y ganando firmeza para decir no a una salida riesgosa cuando el cielo avisaba tormenta. Empezó a cerrar el día llevando pescado a una vecina viuda, a reconciliarse con su hijo adolescente en caminatas cortas por el malecón. Sin discursos, su bote se volvió un lugar donde cabía la calma. Sus manos, un faro. En el espejo de la Virgen del Carmen, descubrió que la confianza no es pasividad, sino una quietud que empuja hacia el bien. Si hoy te sientes en tu propia marejada, hazlo de Julián, pero en tu orilla. Cada día, elige un momento breve de silencio, pronuncia una sencilla oración: Virgen del Carmen, enséñame a confiar y a servir, y decide un acto concreto de ayuda a alguien cercano. Pon un pequeño signo que te lo recuerde, un lazo en el llavero, una nota en el teléfono, y deja que la constancia sea tu puerto. La confianza que practicas se vuelve, poco a poco, rumbo. La Biblia es una guía para la vida con luz. ¡Qué hermosa reflexión! Suscríbete. Seguimos reflexionando y creciendo contigo. Si te dijeran que el secreto para ordenar el caos de tu vida nació en una gruta hace 15 siglos, ¿te quedarías a escucharlo hasta el final? En un silencio de piedra y viento, un joven llamado Benito, nacido en Nurcia, escapó del ruido de Roma para buscar un centro que no se desmoronara. En Subiaco aprendió a sujetar el día con hilos de oración y trabajo. Su ejemplo atrajo a otros, y en Montecassino escribió una regla que aún respira: ora et labora, equilibrio entre lo interior y lo exterior, humildad para aprender, estabilidad para perseverar. El principal valor de su obra no es el retiro extremo, sino la armonía serena que hace que cada hora tenga un propósito y cada propósito un límite. Imagina ahora a Lucía, jefa de proyectos en Madrid, devorada por la marea de correos y pantallas. Dormía con el móvil en la mano y desayunaba prisa. Una tarde, esperando el metro, se fijó en un pequeño cartel que anunciaba visitas a un antiguo monasterio. Se rió por dentro, pero fue, quizá por cansancio, quizá por intuición. Allí, un monje le habló sin solemnidad de Benito, su regla como brújula, no como jaula. Lucía volvió a casa con una idea sencilla: anclar el día.
comenzó con 3 anclas benedictinas. La primera, silencio al amanecer, 20 minutos sin pantallas, respirando y diciendo con calma que el día no mandaría sobre ella. La segunda, trabajo en bloques breves y profundos. 90 minutos para lo importante, luego un descanso breve, como quien sale al claustro a sentir el aire. La tercera, estabilidad. Eligió un único proyecto principal y dejó de saltar entre tareas como un pájaro asustado. Sumó pequeños gestos de comunidad, inspirada por la mesa común de los monjes, un almuerzo semanal sin móviles con su equipo, donde escuchaban antes de responder. Redescubrió la humildad como fuerza, pedir ayuda, delegar, corregir sin herir y dejarse corregir sin arder. Un sábado, mientras trasplantaba una planta al balcón, entendió el sentido de las manos ocupadas, el cuerpo como aliado del alma. 2 meses después, los correos no habían disminuido, pero su latido sí. Lo que cambió fue el ritmo y el lugar desde el que respondía. Si quieres probarlo, no esperes a tener un monasterio. Durante una semana, elige 3 anclas. La primera, silencio al despertar, rezo o respiración consciente durante 20 minutos. La segunda, un bloque diario de trabajo profundo de 90 minutos sin notificaciones. La tercera, un acto concreto de servicio a alguien cercano, 5 o 15 minutos de ayuda desinteresada. Decide además un rincón estable de tu casa para comenzar el día sin pantallas. Escribe cada noche 2 líneas. ¿Qué sostuviste bien y qué ajustarás mañana? San Benito enseñó que lo pequeño y constante vence a lo grande e inconstante. Deja que tu gruta sea ese minuto fiel que abre la puerta a una vida en equilibrio. La Biblia es una guía para la vida con luz. ¡Qué hermosa reflexión! Suscríbete. Seguimos reflexionando y creciendo contigo. Si te dijera que una mujer del siglo XVI puede enseñarte a domar el ruido de tu vida en 3 pasos, ¿te quedarías? Porque esa mujer existe y se llama Santa Teresa de Jesús. Y su historia comienza donde empiezan todas las revoluciones, en una puerta que se cierra por dentro. Nacida en Ávila en 1515, Teresa creció con imaginación desbordante y ganas de aventura. Enfermó, dudó, rió, rezó y sobre todo buscó. Entró en el Carmelo y descubrió que la verdadera reforma empieza por el cuarto propio del alma. Con sandalias de polvo, recorrió caminos para fundar conventos y devolver a su orden la sencillez y el silencio. Escribió con una mezcla única de audacia y ternura, dibujando el castillo interior donde cada persona aprende a conocerse y a dejarse transformar. De su obra se destila un valor central, la valentía de la interioridad, esa determinada determinación de convertir la vida cotidiana en un trato vivo con lo esencial y de llevar esa claridad a la acción concreta. Siglos después, Lucía, jefa de equipo en una startup, vivía en la vorágine de notificaciones, reuniones y listas de tareas que nunca se agotaban. Una tarde, agotada en un autobús abarrotado, leyó una frase en una pared. «Nada te turbe, nada te espante». Le sonó a desafío. Decidió imitar 3 gestos teresianos. Primero, cerrar la puerta por dentro, 15 minutos diarios sin pantallas, respirando y preguntándose con sinceridad qué la tenía atada. Segundo, escribir con verdad, cada noche, 3 líneas sobre dónde había amado y dónde se había perdido. Tercero, un paso valiente. Eligió una reforma pequeña y constante. Desinstaló las apps que robaban su atención en horario laboral y pidió a su equipo un bloque sagrado de concentración compartida. Al principio tembló, pero, como Teresa en sus fundaciones, sostuvo el rumbo entre dudas y cansancio. A las pocas semanas, el ruido disminuyó. Lucía empezó a escuchar mejor a su gente, a decidir desde dentro y a liderar un proyecto clave con serenidad. Cuando llegó una crisis, recordó aquella vieja consigna teresiana, no como magia, sino como método, no turbarse, priorizar lo esencial, actuar con coraje. Hoy,
Si quieres llevarte algo práctico, elige una silla y conviértela en tu celda breve. Cada día, a la misma hora, siéntate 15 minutos. Respira y escribe una microreforma para las próximas 24 horas. Hazla sin excusas y, al final de la semana, revisa qué cambió en tu ánimo y en tus decisiones. Así se empieza a construir el castillo interior que Teresa dibujó. Ladrillo de silencio, ladrillo de verdad, ladrillo de acción perseverante. Dicen que, cuando el miedo se agiganta y parece cubrirlo todo, se abre un tajo de luz en la oscuridad. Por ese tajo desciende una figura con espada en alto, San Miguel Arcángel, el que pregunta con su nombre, ¿quién como Dios? Y, con esa pregunta, desarma al orgullo que alimenta a los monstruos. No es un héroe de fuerza ciega, sino de fuego sereno. Se le ve en la tradición venciendo al dragón, no por violencia desmedida, sino por fidelidad a la verdad. A veces lo pintan con una balanza, como si recordara que el valor auténtico no aplasta, discierne, pesa, separa lo verdadero de lo falso. Su obra deja un valor diáfano, valentía humilde orientada al bien, el coraje de decir sí a lo que salva y no a lo que confunde. Con esa estela de luz entra la historia de Alma, una diseñadora que lleva meses temiendo a un dragón moderno. Un ambiente de trabajo donde las medias verdades flotan como niebla y la presión por callar es constante. Le ofrecieron un ascenso con una condición sutil, pasar por alto que un compañero se llevaba crédito y otros sufrían en silencio. Alma, que dormía poco y dudaba mucho, recordó a San Miguel no como estatua, sino como pregunta, ¿a qué verdad pertenezco? Esa mañana decidió nombrar su dragón. Lo escribió en una hoja: miedo a perder el puesto, miedo a quedar sola, miedo a equivocarme. Al nombrarlo, el monstruo perdió sombras. Luego buscó su espada, la verdad. Documentó procesos, guardó evidencias, conversó con 3 colegas y se propusieron hablar juntos. No fue una batalla de gritos, sino de claridad. Presentaron datos ante la dirección, señalaron patrones, ofrecieron soluciones. El escudo, aprendió de Miguel, no solo la protegía a ella, también cubría a quienes no se atrevían a alzar la voz. Hubo tensión, sí. También hubo un silencio denso que, de pronto, se quebró. El jefe que acumulaba méritos fue removido de su posición y se instauró un método transparente de evaluación. Alma no se convirtió en guerrera de bronce, siguió siendo la misma, pero con un centro encendido. Comprendió que el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en ordenar el miedo a favor del bien. Algunos la llamaron imprudente, otros inspiradora. Ella solo respondió con una media sonrisa, sintiendo que aquella pregunta antigua la acompañaba, ¿quién como Dios? Y la traducción cotidiana era simple, que nadie esté por encima de la verdad. Si quieres caminar con esa luz, practica esto durante 7 días. Al despertar, respira hondo 3 veces y nombra tu dragón con precisión. Luego pregúntate qué pequeña verdad vas a defender hoy. Por último, da un paso concreto aunque sea diminuto. Una conversación sincera, un límite claro, una ayuda silenciosa a quien lo necesita. Al caer la noche, pesa en tu balanza lo vivido y agradece. Verás que la espada no es para herir, sino para abrir camino. Dicen que un disparo puede cambiar una vida. A Ignacio lo derribó una bala de cañón, pero lo levantó una pregunta que lo encendió para siempre. En Pamplona, el joven hidalgo soñaba con honores y hazañas. Cuando la herida lo confinó en Loyola, solo tuvo libros de santos y tiempo para mirar hacia adentro. Descubrió que las glorias mundanas le dejaban un vacío frío, mientras que imaginarse sirviendo y amando le dejaba una paz duradera. De ahí nacieron peregrinaciones, noches de silencio en Manresa y el arte de escuchar con el alma.
Con los ejercicios espirituales y la compañía de Jesús, Ignacio regaló un método para ordenar el corazón y elegir lo que conduce al bien más grande. Su valor principal fue el discernimiento, aprender a distinguir lo que da vida de lo que solo hace ruido. Siglos después, la pregunta de Ignacio llega a Clara, ingeniera en una ciudad que nunca apaga las notificaciones. Clara colecciona logros como quien colecciona pestañas abiertas. Todas brillan, ninguna alumbra. Una tarde, agotada, recuerda una charla sobre un santo que revisaba su día como quien lee el mapa de un viaje. Decide probar. Al final de la jornada, apaga pantallas, respira y recorre las últimas horas, momentos de gratitud, instantes de densidad y de ligereza, impulsos que la elevaron y otros que la desgastaron. Anota que brilla cuando acompaña a su equipo y se marchita en reuniones de vanidad. Reconoce su apego a ser la más eficiente y sufre al admitir que a veces confunde ruido con relevancia. Al día siguiente, practica con una regla sencilla: elegir lo que la dispone al bien y la aleja del ego inflamado. Dice no a un proyecto prestigioso pero tóxico, y sí a liderar una iniciativa que mentoriza a becarias. Introduce 15 minutos de silencio al amanecer y una revisión breve al anochecer. Cada semana, ajusta su rumbo con una pregunta ignaciana: ¿qué me conduce al más y mejor servicio, no al más y por más? Poco a poco, su equipo respira distinto, su calendario deja de ser enemigo y su valentía se vuelve hábito. La ambición se transforma en propósito y la prisa en cadencia. Clara no busca menos, busca mejor. Ignacio no hizo magia, cultivó una mirada fiel sobre lo que pasaba dentro y fuera. La recomendación práctica es sencilla y poderosa. Durante 7 días, al final del día, dedica 10 minutos a un examen en 5 pasos: agradecer, pedir luz, revisar, pedir perdón, proponer un acto concreto para mañana. Escribe una línea y una decisión. Al 7º día, observa el patrón y toma una decisión mayor a la luz de lo aprendido. Así comienza el arte del discernimiento, con una pregunta humilde que, como aquella bala, detiene el paso y cambia el destino. Cuentan que, una noche sin luna, una mano anónima dejó caer una bolsa de oro por una ventana y 3 destinos cambiaron para siempre. Esa mano era la de Nicolás, obispo de Mira, a quien el mundo conocería como San Nicolás de Bari, tras el traslado de sus reliquias a la costa adriática. Nacido en Patara, atento a los silencios del hambre y la vergüenza, Nicolás hizo de la generosidad silenciosa su oficio. Rescató a marineros de una tormenta con una oración y una manta seca, defendió a inocentes frente a injusticias y entregó dotes en secreto para que nadie perdiera la esperanza. El valor que su vida enseña es simple y feroz: ver lo que otros no ven, dar sin esperar aplauso, proteger sin anunciarse. Con ese eco de pasos discretos, muchos siglos después, Lucía salió del metro con los auriculares puestos y la cabeza llena de cuentas por pagar. En una librería de viejo, encontró una pequeña estampa de San Nicolás con una frase garabateada detrás: da sin ruido y verás. No supo por qué se la llevó. Esa noche, recordó la historia de las bolsas de oro y se propuso imitarla a su escala, no como una promesa mística, sino como un plan. Se trazó 3 pasos, inspirados en el santo: mirar con atención, actuar en secreto, proteger a quien no puede devolver. Al día siguiente, escuchó a su vecina mayor toser tras la pared y le dejó una bolsa con sopa y notas para llamar a emergencias si lo necesitaba. Luego, pagó el billete de autobús de un chico al que le faltaban monedas y desapareció antes de oír el agradecimiento. Semanas después, reparó que su compañero de trabajo siempre evitaba comer por falta de hambre. Le dejó en el cajón una tarjeta de regalo sin firma. Cada gesto, mínimo y silencioso,
le devolvía algo que no sabía que había perdido: ligereza. Y entonces pasó lo inesperado. La vecina, restablecida, la invitó a merendar y la presentó al presidente de la asociación del barrio. La invitaron a organizar un pequeño taller de finanzas domésticas. Lucía, que se creía torpe para hablar en público, descubrió allí su voz. En el trabajo, aquel compañero la recomendó para un proyecto que requería sensibilidad con personas vulnerables. No era magia, era el efecto de mirar como miraba Nicolás, con los ojos abiertos al otro y las manos ocupadas. Si quieres probarlo hoy, haz una cosa sencilla. Antes de cerrar el día, observa 3 necesidades cercanas. Elige una que puedas cubrir sin lastimar tu economía ni tu tiempo esencial. Actúa en secreto en menos de 48 horas. Anota cómo te sentiste y qué cambió a tu alrededor. Repite cada semana. La generosidad de San Nicolás no fue espectáculo, fue método, atención, acción, silencio. Y, en ese silencio, la vida encuentra su música. Si te gustaron las reflexiones, no dudes en suscribirte y darle like para recibir nuestros consejos de crecimiento personal.